¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Roberto, Feliz de acompañarlos. ¿Cómo se interpretan las cifras de CADEM y esta alza sostenida de la aprobación del presidente Gabriel Boric? Bueno, evidentemente es una buena noticia para el presidente. Ya van casi 8 semanas donde su aprobación ha mantenido una tendencia estable al alza. Este 35% de aprobación esta semana es el mejor desempeño que ha tenido el presidente desde septiembre del año pasado. Pasado el efecto del resultado del plebiscito constitucional. Y también hay una buena noticia, un poco escondida, pero que es positiva para el presidente Boric, que es que su aprobación, el neto, es decir, la diferencia entre aprobadores y desaprobadores, se alinea por primera vez con la trayectoria que tenía, por ejemplo, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Siempre había venido por debajo su nivel de aprobación en comparación al de la presidenta Bachelet, y ahora están alineados. Y eso es positivo porque le permite comenzar el 2023 y el año político, que comienza ahora formalmente en marzo, en un mejor pie. Y de hecho creo que esto ha tenido, por ejemplo, efectos sobre este cambio de gabinete que se ha conversado tanto, digamos. Le quita mucha presión a un cambio de gabinete que pudiera haber involucrado a figuras emblemáticas sobre todo de su propia coalición, la Prodignidad, y más bien se ha enfocado ahora en temas más bien de gestión y sectoriales. Ahora bien, sí reafirma este giro, ¿no es cierto?, que ha dado el presidente Boric, considerando que además las figuras más fuertes son Toá y el ministro Marcel, ¿o no? Claro, o sea, este cambio de giro que habíamos visto después del cambio de gabinete, producto de la derrota que sufre el gobierno en el plebiscito de la Constitución, que se había de alguna manera visto intervenido por el tema de los indultos, como que vuelve, ¿cierto?, a su esencia, con un gobierno desplegado en terreno por los incendios forestales. Yo creo que el presidente cometiendo menos errores de forma. Creo que el Festival de Viña también lo ayuda en el lado más humano y cercano. Claro, tiene hoy día. Perdón, pero por la rutina del creo, humorista, de Copano. Sí, yo creo que la rutina ayudó, fíjate. Tanto la reacción del público del Festival de Viña como su reacción posterior a la rutina. Y este despliegue que cuando sale hablando la semana pasada y muestra el osito, el Winnie the Pooh, todo eso lo muestra como más cercano y con sentido del humor. Yo creo que esas cosas van ayudando. Y es evidente que, a ver, aquí hay tres elementos que constituyen las principales razones para la desaprobación del presidente Boric. La delincuencia y Carolina Toá, que es, y Monsalve, que son los dos que están a cargo de ese tema, tienen evaluaciones muy positivas. La inflación, que está a cargo de Mario Marcel, que también tiene una evaluación positiva, y en ese contexto los buenos resultados económicos de la semana pasada creo que también ayudan. Y por otro lado, tenemos este tema de la falta de experiencia para gobernar. Y claro, con un socialismo democrático más involucrado en el gobierno, eso también da señales positivas. Y por lo tanto, si uno podría haber pensado en un cambio de gabinete, como decía yo, más amplio, lo que hemos visto es que figuras que tenían niveles de aprobación bajos, como por ejemplo Nicolás Grau, incluso Giorgio Jackson o la misma Antonio Urrejola, gracias al aumento de la aprobación del presidente han mejorado también sus niveles de aprobación. O sea, ¿podríamos decir, Roberto, que los ministros en general están muy de la mano de lo que está haciendo el presidente en particular? Sí, eso siempre es así, ¿ah? O sea, cuando mejora el presidente, eso le permite a los ministros que están con niveles de aprobación más bajos ir mejorando sus indicadores, digamos. Lo que sí todavía llama la atención, en ese sentido, es tener en delincuencia y en inflación, es decir, Hacienda e Interior, con niveles de aprobación del 60% y que el presidente está en 35%, es una brecha muy grande. Algo pasa en ese sentido de que el presidente recibe todo el daño producto de esos temas y no son ministros. Nosotros en general lo hemos asociado a que se perciba un presidente que le falta experiencia para gobernar, que cambia constantemente de opinión, y hay una debilidad
que creo que con un presidente más rodeado de estos ministros que tienen buena aprobación pueda ir ganando terreno. El cambio de gabinete puede ayudar en esa línea. Creo que ayudó mucho el tema del despliegue de los militares en la zona norte. Eso tiene Pero se un podría interpretar, 96% Roberto, de acuerdo, perdona, que desde ese punto de vista lo que la gente valora, que es súper elevado respecto del control de identidad, por ejemplo, y el estado de excepción en la macrozona sur, la mano dura viene de las carteras que están metidas en ese tema, por así decirlo, no directamente del poder presidencial, ¿o no? Claro, o sea, hoy día lo que pasa es que yo creo que lo que se está valorando tanto en Marcel como en Candidato A, ¿cierto?, es que ellos han estado centrados en la toma de decisiones, en la moderación, en encontrar los puntos medios. En este caso creo que se jugó por el despliegue de la zona, de los militares en la zona norte. Sí. Y es un tema que probablemente al presidente, por su pasado, le genera un poco más de incomodidad. Entonces, claro, el despliegue de los militares en la zona norte beneficia interior, pero no se traspasa al presidente. Yo creo que de alguna manera este año tenemos que ver a un presidente jugando con más como dupla con Marcel y con Canadá. Tiene que aprovechar que tiene dos activos que tienen altísimos niveles de aprobación y buscar que en el fondo eso tenga un impacto positivo sobre la aprobación del presidente. Perfecto. ¿Cuánto pesan los temas que tienen que ver con seguridad? Y me refiero en particular a lo que ocurre en el norte, porque una de las conclusiones que uno podía sacar sobre el aumento de la aprobación tenía que ver con la gestión de los incendios, pero en particular el tema de la seguridad, un tema que también es de mucha preocupación entre los chilenos. Yo creo que si uno pudiera resumir los cuatro ejes relevantes que explican este cambio de aprobación, evidentemente está la gestión del gobierno en terreno de los incendios. Yo le asigno algo a la rutina de Copano en el Festival de Viña, y le asigno mucho también responsabilidad a, por una parte, el despliegue de los militares en la zona norte, con la aprobación de esto por parte del gobierno, y que Canadá se haya jugado en ese sentido por esto, y agreguemos los buenos resultados económicos de la semana pasada. O sea, yo creo que ese es el resumen que explica este cambio en los niveles de aprobación del presidente, que recordemos que, claro, de una semana a otra no se ve con tanta claridad, pero si comparamos enero con marzo, en los últimos 2 meses el presidente ha subido 10 puntos su nivel de aprobación. Sí. O sea, es un alza importante. Y luego creo que viene un cambio de gabinete que podría también ayudar al menos a sostener estos niveles de aprobación, pensando en marzo, y no se ven grandes conflictos. Evidentemente, la agenda de seguridad es tremendamente relevante. La agenda de inflación va a ser tremendamente relevante durante los primeros meses del 23, y cualquier dolor o crisis que haya en esas áreas puede tener implicaciones para el gobierno. El gobierno sigue estando débil, tiene un nivel de aprobación todavía bajo para el primer año, para comenzar el segundo año de gobierno, pero al menos se ve mucho más sólido de lo que se veía hace solo 2 meses. Roberto, estamos con Roberto Isixson de CADEM. Bueno, Roberto siempre nos acompaña habitualmente los lunes para comentar precisamente los resultados de la encuesta. Él es gerente de asuntos públicos de CADEM. Y te quería preguntar respecto de como el punto de inflexión que hubo este verano, porque lo dejas entrever en varias de tus declaraciones en función de, por ejemplo, la rutina de Copano, de cómo le habría favorecido al presidente Boric con el tema de los hitos, etcétera. Pero ¿cómo hay un cambio como en el mood, en el ánimo de la gente luego de este verano, precisamente a raíz de eso, ¿no? Hoy día vemos, por ejemplo, la temática de los matinales y en lo que la gente conversa, que nosotros también lo hemos tenido que meter en nuestra pauta, todo el caso de la diputada Orsini, un poco más, claro, es un tema bien terrible, ¿no es cierto? Pero quiero llevarlo como algo más liviano, por así decirlo, dejar un poco atrás como el dolor de la pandemia, de lo que fue y lo que provocó la fractura social luego del estallido. ¿Sientes tú que hay un cambio como en el ánimo de la gente en función de eso también? Y lo he conversado harto con directores de medios y los mismos canales de televisión. Yo creo que hay una necesidad por buenas noticias. Yo creo que hay un cansancio. El 2022 fue un año demasiado desgastante y abrumador. Fue el año que tuvimos los mayores niveles de inflación en los últimos 40 años, el tema del plebiscito de salida,
y la polarización política, la instalación de este nuevo gobierno con todas las complicaciones que tuvo, digamos. Entonces creo que efectivamente hay una necesidad por parte de los chilenos de pasarse a estar en otra sintonía, y hay una necesidad por mejores noticias. Ahora, dicho eso, creo que también, por ejemplo, ayuda mucho la desconexión que hay de la opinión pública con el proceso constituyente. Que no hayan tantas pasiones. O sea, estas bajas expectativas que tienen los chilenos con respecto al proceso constituyente creo que también ayuda. Que estemos desconectados un poquito del proceso, de la instalación del comité de expertos, quiénes son o cuáles son los temas. Esto tiene sus riesgos también mirando hacia adelante, pero eso lo podríamos hablar en una próxima oportunidad. Sí, yo creo que es una oportunidad de corto plazo que tiene que ir mejorando, evidentemente. Pero sí, yo veo en los chilenos un estado de ánimo de necesidad de mejores noticias y de menos conflictividad, de menos polarización. La necesidad de que al gobierno le vaya bien para que Chile pueda enfrentar de buena manera los problemas que tiene, que son estructurales. O sea, este año va a ser igual, vamos a tener alta inflación. Probablemente no sea bueno económicamente, no va a ser tampoco. Puede ser mejor de lo que esperábamos, pero no va a ser bueno. Los problemas de delincuencia. Entonces creo que hay evidentemente todavía muchos temas complejos, pero hay una disposición de la opinión pública de tener un gobierno mucho más conectado con esos problemas, que no se vio durante el 2021. De entregarle una oportunidad al menos. Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos de CADE, muchas gracias por tu tiempo acá en Radio Infinita, que estés bien. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, buenas tardes. 1:00 PM con 20 minutos.